Bueno, seguimos en Entre Todos, vamos a conversar con Fabián Cáceres, concejal en este caso del justicialismo, y uno dice, bueno, época de balances, de contar buenas noticias, pero por ahí no siempre se puede, ¿no? Se acaba de declarar la emergencia en el transporte. Él nos va a explicar muy bien de qué se trata todo esto, qué significa y cómo nos afecta, porque seguimos con este parón de colectivos y también con cuestiones que tienen que ver que en breve, cuando iniciemos el nuevo año, bueno, los subsidios que llegaban para el transporte, al menos desde el gobierno nacional directamente, no van a venir a las provincias, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos, Fabián? Buenas noches, para empezar. Buenas noches, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar de esta mesa de charla con vos. ¿Cómo le contamos a la gente? ¿Se declaró la emergencia en el transporte? ¿Qué pasó? Sí, justamente en el día de hoy el intendente, el ingeniero Jorge Joffre, ha tomado la decisión de sacar el decreto, ¿cierto?, donde se declara en estado de emergencia al transporte público de pasajeros, debido y como consecuencia a un montón de situaciones que se vienen dando que ponen en riesgo la continuidad de este servicio esencial en lo que es la ciudad de Formosa. Lo que más influye es la quita de subsidio a la cual vos hiciste mención, que ya se produce de acá a días. A 5 días, el 1 de enero, ya no vamos a tener más subsidio al transporte público de pasajeros, algo que va a afectar la ecuación económica financiera de la jurisdicción, no de la empresa, porque el subsidio era para la jurisdicción, no para la empresa, es decir, para la ciudad de Formosa. Y esta quita de subsidio afecta nuestra ecuación económica. Entonces, frente a esto, ya que está próximo a aplicarse esta quita de subsidio, a partir del 1 de enero ya no vamos a tener más gasoil subsidiado, ya no vamos a recibir más el Sistau, el que era uno de los subsidios que recibíamos, tampoco vamos a recibir más el régimen de compensación complementaria. Así que frente a esto y a los acontecimientos que se están dando, ¿cierto?, como que la empresa hoy en día no tiene cómo afrontar el aguinaldo, ¿cierto?, a los trabajadores, el medio aguinaldo que tienen que cobrar los trabajadores, y tampoco ya, si no tienen cómo afrontar, tampoco cómo hacerse cargo también de sus haberes mensuales. Entonces, frente a esto, ya el intendente, con buen tino, como siempre lo hace, ya decretó la emergencia del transporte. ¿Qué acarrea, o en este caso, como estoy hablando con un abogado, ¿no?, aparte de un representante de la ciudad, qué puede darse a partir de este decreto? Y bueno, medidas que el Ejecutivo Municipal está analizando, ¿cierto?, para aplicarlas en materia de transporte, porque creemos nosotros de que frente a una problemática, esta problemática que estamos atravesando, hay 55.000 formoseños, ¿cierto?, que utilizan todos los días el transporte y bueno, que ameritan que el Ejecutivo Municipal tome ciertas medidas para asegurar la continuidad del transporte. Y bueno, frente a esto el intendente está analizando distintas posturas, ¿cierto?, para que no nos quedemos sin colectivo. Hay que ser claros con los vecinos, no nos podemos quedar sin colectivo. Y bueno, el intendente analiza distintas soluciones a esta problemática, pero acá, como bien lo dijo el intendente, tenemos que ser claros. Acá este problema que estamos atravesando es consecuencia de una mala decisión política que ha tomado este gobierno nacional, que llevó a la quita del subsidio. Formosa recibía 180 millones anuales, 15 millones al mes, un promedio más o menos, y nosotros hoy en día vemos que la provincia no se puede hacer cargo, el municipio no está en condiciones tampoco de hacerse cargo de ese subsidio. Entonces verdaderamente vemos que estamos atravesando una problemática y bueno, frente a esto, como bien te decía, el intendente ya decidió declarar la emergencia. Algunas personas, bueno, que en este caso representan a lo que sería el gobierno nacional o en otras circunstancias, algunos otros actores sociales o políticos mencionan que Presidencia de la Nación va a enviar más coparticipación y que si bien no va a subsidiar más directamente, de ahí puede salir el dinero. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen con relación a esta información? Nosotros como representantes del municipio, en este caso
tanto el intendente, el jefe de gabinete, como quien te habla, hemos viajado a Buenos Aires, a la Secretaría de Transporte, para que justamente nos expliquen cómo se iba a dar eso que el Estado Nacional dice, que supuestamente va a llegar más plata para la provincia de Formosa o para el municipio, que tiene que ir destinada al transporte. Nosotros solicitamos y no nos supieron decir qué partida va a venir de más que la provincia o el municipio va a poder destinar al transporte. Verdaderamente el intendente se reunió, ¿cierto?, con el ministro de Economía de la provincia, preguntando si ellos tenían conocimiento, y verdaderamente no. Lo que sí te puedo decir, hablando con algunos especialistas en economía, que porque el gobierno nacional dice la provincia recibió más plata o va a recibir más plata. Sí. Lo que recibió de más puede llegar a ser un 20% de más, ¿cierto? Un 20% más de lo que recibía de coparticipación. Tenemos una inflación del 50%, es decir, que la inflación se licuó, ¿cierto? Quedó en la nada cualquier tipo de aumento del 20% que estamos hablando. Así que la provincia tampoco está en condiciones. Lo que nosotros le manifestamos, sí, por supuesto que si la provincia recibe algo, el gobernador automáticamente, si le dicen esto es para el transporte, lo va a destinar al transporte. Pero el gobierno nacional no es claro al decir tanta partida, tanto va a venir más de dinero para que vaya destinado al transporte. Nosotros fuimos a pedir esa claridad y verdaderamente no encontramos ninguna respuesta. Ni ellos saben cómo lo van a aplicar. Lo que sí está hecho es que a partir del 1 de enero no existe más subsidio al transporte público, y verdaderamente una jurisdicción como Formosa va a ser muy perjudicada. Lo que nosotros vemos es que lo que buscan es a lo mejor a una provincia como Formosa castigar de esta manera, porque seguramente con algunas jurisdicciones que son afines a ellos, a este gobierno de Cambiemos, ya habrán arreglado, como ser Córdoba, como ser Rosario, Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Son jurisdicciones que ya tuvieron un arreglo verdaderamente y van a recibir un poco más de partida para el transporte, para subsidiar al transporte público. Nosotros acá en Formosa, verdaderamente lo que están buscando este gobierno nacional es de financiar a la provincia y de financiar a los municipios. Y con relación a lo que sería, en este caso, el paro que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Cómo se manejan? ¿O en qué instancia están? ¿Qué hizo la ciudad de Formosa judicialmente al respecto? Exactamente, ajá. Nosotros estamos muy preocupados, ¿cierto? Tenemos dos posturas, ¿cierto? El trabajador está en todo su derecho de reclamar, trabajó, quiere cobrar. Entonces, nosotros, ¿cómo actúa la Municipalidad de Formosa frente a estas medidas de fuerza donde interviene un interés del trabajador y la empresa, que en este caso está incumpliendo? Automáticamente lo que hacemos es intimar a la empresa a que restablezca inmediatamente la prestación del servicio. Si así no lo hiciere, tiene que asegurar la prestación de un servicio de emergencia. Es decir, estamos hablando de si tenemos 80 unidades en la vía pública, el servicio de emergencia es un 50% que tienen que asegurar esa prestación para que no nos quedemos sin colectivo. Nosotros intimamos al cumplimiento de este servicio de emergencia. Al ver que el día de ayer no tuvimos ningún tipo de respuesta, no salió el servicio de emergencia, la Municipalidad de Formosa, a través de una presentación que hizo el Ejecutivo Municipal, hoy en primeras horas de la mañana presentó una medida autosatisfactiva, que es una herramienta procesal, un remedio procesal, donde pedimos una solución inmediata a la justicia ordinaria, en este caso, a que dictamine y les obligue, ¿cierto?, a la empresa a que preste este servicio de emergencia. Estamos esperando que se expida la justicia y bueno, como te digo, es el remedio inmediato que podemos pedirle a la justicia para que tengamos colectivo. ¿Cómo sigue todo esto, Fabián, en ese contexto? Y bueno, mirá, en lo que hace al transporte ya nosotros veníamos anunciando que se venía algo bastante complicado. Nosotros estamos, verdaderamente, esto nos tiene de las horas del día, más de 12 horas trabajando para ver cómo podemos solucionar, buscando distintas alternativas. Tenemos una auditoría, es decir, auditores que son del municipio que están trabajando dentro de la empresa, donde a través de ellos pudimos conocer los números exactos de la empresa y para tratar de ver y cómo solucionar. La empresa tiene costos fijos que se tiene que hacer cargo mes a mes. Tiene 15 millones de sueldo,
ahora sin el subsidio de gasoil va a tener 8 millones de gasoil, ahí llevamos 23 millones. Tiene cuotas de los colectivos que según los auditores están en 4 millones, son ya 27 millones. Ese es el costo que todos los meses la empresa tiene que cubrir. ¿Y cuánto está recaudando por mes por corte de boletos? 9 millones. Entonces, es decir que por eso nosotros siempre insistimos en que esta actividad del transporte público, de este servicio esencial, necesita de un subsidio. En este caso necesita de ese subsidio que recibía del Estado Nacional. ¿Y el Estado provincial o la ciudad no puede hacerse cargo de esto? Y vos fijate, que es la respuesta que uno escucha en este caso de los otros ediles que están en el Consejo. Sí. El gobierno provincial no recauda, no se financia para subsidiar al transporte público de pasajeros. La Municipalidad de Formosa no recauda, no se financia para subsidiar al transporte público de pasajeros. El Estado Nacional recauda, se financia de un impuesto que cobra los combustibles para subsidiar al transporte público de pasajeros. Y va a seguir cobrando ese impuesto a los combustibles y no va a destinarlo más al transporte público de pasajeros. Yo me pregunto, ¿a dónde va a destinar esos 60.000 millones de pesos que antes destinaba al transporte público de pasajeros? Entonces, ¿cómo pueden exigirle al Estado provincial o al Estado municipal que se haga cargo de algo que no se nutre de ningún lugar para subsidiarlo? Y Fabián, esos carteles que uno ve, ¿no? Cuando toma el servicio de transporte urbano de pasajeros, dice como que no te sorprenda, que 40 pesos, ¿tanto puede llegar ahí? Y mira, yo lo tenía Olivera hace poco acá y decía, no puede ir a más de 19, decía. Si uno se pone a analizar... Sí. Un boleto a 30 pesos, ¿quién va a subir al colectivo? La lógica hay que aplicar. Eso de poner los carteles en el colectivo fue una decisión de un grupo de empresarios que se dio en Corrientes, en Resistencia, en Rosario, en muchas ciudades del país, donde anoticiaban que sin subsidio el boleto iba a disparar. Pero los empresarios también conocen la realidad y saben que un boleto, ponele a 30 pesos. Nosotros en Formosa el trabajador viaja 4 veces. 4 veces, sí. Se va a la mañana temprano, viene al mediodía, se va a la tarde y vuelve a la noche a la casa. 3 por 4, 12. Ponele a 25 nomás, ¿cierto? Sacando son 100 pesos por día. 500 pesos al mes, a la semana. 2.000 pesos al mes. ¿Qué trabajador va a aguantar con un boleto así? ¿Qué va a hacer el trabajador? Se va a comprar una moto que saca sola firma y va a pagar. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos 100.000 motos, vamos a tener 180.000 motos en la ciudad. Vamos a generar un caos. Por eso nosotros no entendemos esta decisión que tomó el gobierno nacional de Cambiemos, porque en el año 2016 el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decía que iban a seguir apostando al transporte público de pasajeros, que iban a seguir subsidiando, que iban a incrementar los subsidios. Lo dijo así en Rosario cuando inauguró el primer Metrobús del interior. Así lo dijo, está en los diarios. En el 2017, ¿qué hicieron? Empezaron a recortar los subsidios. 2018 siguieron recortando. 2019 dejaron el transporte público sin subsidio. Y Fabián, uno se pregunta, ¿no? Tengo la casa que me está mirando, que nos está viendo, que nos escucha, y uno dice, en ese contexto en particular, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar entonces a partir de cuándo se vería la novedad con el tema de los precios? Tiene que pasar por el Consejo también, ¿eh? Tiene que pasar por el Consejo, por supuesto, sí. Tiene que pasar por el Consejo, pero, como te digo, está en riesgo la continuidad del transporte público, no solamente en la ciudad de Formosa, en distintas ciudades del país. En Santiago del Estero una empresa ya levantó los colectivos y se fue. La empresa ERSA de Corrientes, en Santiago Capital, nos enteramos la semana pasada cuando mantuvimos una reunión con los municipales, con la gente de la Municipalidad de Corrientes y la Municipalidad del Chaco, nos enteramos que ese grupo empresarial, ERSA, levantó los colectivos, dijo, acá no es más viable esta actividad, me voy. Sí. Entonces, por eso entendemos nosotros de que está en riesgo, por eso la decisión del intendente de declarar la emergencia. Entonces, frente a cualquier
digamos, movimiento que pueda haber de decir me voy, nosotros intervenimos, la empresa, nosotros tenemos otra, distintos tipos de alternativas, claro, cómo actuar, ¿cierto? Para que verdaderamente no nos quedemos sin colectivo. También tenemos que empezar a trabajar en una reestructuración del transporte urbano de pasajeros. Sin subsidio ya no estamos atados a los recorridos, ya no estamos atados a las líneas, entonces tenemos que empezar a ver recorridos troncales, donde verdaderamente podamos llegar a que sea más ágil el transporte público de pasajeros y a lo mejor el vecino decir, ya no pasa por enfrente de mi casa, tengo que caminar 2 cuadras para tomarlo, pero voy mucho más rápido al lugar donde quiero ir. Por eso se viene un trabajo que verdaderamente tenemos que hacerlo con profundidad y con seriedad y responsabilidad, pero pensando en el vecino y no mintiéndole al vecino y diciéndole, no hay más subsidio de la nación, que se haga cargo la provincia. El vecino tiene que entender que la nación, el gobierno nacional, es el que recauda para subsidiar estos servicios esenciales. ¿Algo más, Fabián? Estamos cerrando el año, ¿sí? Y bueno, ya también decirle al vecino que esta gestión municipal del intendente Joffre, desde que asumió, tuvo y llevó adelante, ¿cierto?, ese proyecto de ciudad que tanto anhelaba el ingeniero y todo su grupo de trabajo, de tener una Formosa ordenada, una Formosa moderna, una Formosa con un municipio autosustentable, con una ciudad inclusiva, ¿cierto?, y con un perfil turístico. Y frente a esto se llevaron muchísimas medidas. Yo creo que se trabajó muchísimo estos 3 años. Por eso justamente uno se apasiona cuando habla del transporte, que era justamente lo que me tocó a mí 2 años estar en el Ejecutivo al lado del intendente Joffre, en la Subsecretaría de Transporte y Emergencia, cuando uno ve y se anticipa a lo mejor a la problemática que está por venir, porque mucho trabajamos nosotros para tener este servicio que hoy teníamos y que frente a esta quita de subsidio verdaderamente está peligrando. Y no solamente acá en Formosa, sino en muchas ciudades del país. Y decirle al vecino de que esta gestión va a seguir trabajando, buscando ese acercamiento que siempre tuvo que existir entre el municipio y los vecinos. El municipio es la casa grande de todos nosotros y el lugar donde el vecino acude en primer lugar. Y bueno, dentro de este municipio participativo, por supuesto de que el vecino va a encontrar lugar y va a encontrar funcionarios, va a encontrar el intendente trabajando para tener esa ciudad, esa Formosa moderna, esa Formosa mejor para todos. Bueno, muchas gracias y bueno, feliz año a pesar de todo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar mañana en nuestro último programa de salida al aire en lo que va a este ciclo al menos 2018. Muchas gracias.